Entonces definió los 14 principios: división del trabajo, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación de interés particular sobre interés general, la remuneración del personal, la centralización, tenía que haber un equilibrio, la jerarquía, la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y el sentido de unión. ¿Ya? Eso fue más o menos lo que vimos, ¿cierto? ¿Sí? Sí. El repaso fue así: definición de cómo se fueron formando las diferentes escuelas, desde la clásica hasta la escuela moderna. Después definimos quién eran los propulsores de este tipo de escuela, el por qué, las causas de por qué generaron esa escuela, ya sea primero hubo un crecimiento de la población, eso hizo que aumentara la producción, el aumento de producción exige que exista mayor eficiencia, un poco de eficacia para poder hacer estudio y error, mayor eficiencia, y la doctrina de la iglesia y el proteccionismo a los trabajadores. Después de eso ya vamos ingresando definitivamente a quiénes son los propulsores de la teoría clásica, y ahí empezamos a nombrar al principal expositor de ellos, que es Henry Fayol, con sus 14 principios. ¿Estamos bien? Y ahora ya pasaríamos a lo que es la parte de la escuela de la teoría clásica, y acá vamos a nombrar a los expositores que dijimos recién: Henry Fayol, Linda Unwin, Luther Gulich y las críticas de esta escuela. Esto es un mapa conductual, ¿sí? ¿Lo conocen ustedes? Sí. ¿No? El mapa conductual es una herramienta que se utiliza, en la cual antiguamente nosotros decíamos esquema. Mapa conductual. Yo pensé que sí conocíamos este mapa conductual. No lo conozco. Ya. Lo que pasa es que hay veces que los niños no lo ubican, entonces el mapa conductual es una herramienta la cual describe a través de diferentes acciones, pero va teniendo conectores. Entonces yo digo la teoría clásica, sus exponentes son Henry Fayol, los aspectos que ellos generaron en su teoría, y se nombran las 6 funciones, los conceptos de la administración, la proporcionalidad de las funciones administrativas, las diferencias de administración organizacional y los principios generales de la administración. Eso es lo que él aportó para la teoría clásica. ¿Sí? Esos fueron sus aportes. Henry Fayol, ¿qué aporta? Las 6 funciones básicas de esta administración clásica, los conceptos de la administración que ya lo vimos, las funciones administrativas. Las funciones administrativas son la delegación del trabajo, la división de los grupos. ¿Se entiende? Sí. Funciones que no quiere decir que yo vaya a definir qué es lo que son las funciones. Las funciones administrativas son las que se van dando en el trabajo. Las personas que trabajan, todos sabemos que a uno le entregan diferentes funciones que realizar. Y después, la diferencia de la administración en los diferentes tipos de organizaciones. Había una escuela que decía: cada organización es diferente, y esa es la escuela de contingencia. Por lo tanto, para cada situación puede haber una respuesta distinta. Hoy en día se usa mucho la palabra contingencia. ¿Sí? Sí. Ya. Antiguamente, hace 25 años cuando yo estudié, era una palabra relativamente nueva, ser atingente o ser contingente. Y nosotros la usábamos, o yo la entendía, o la entiendo aún, es como tener siempre un plan B, en palabras simples. ¿Sí? Sí. Si ocurre una situación donde yo, por cualquier motivo, no me puedo contactar con mi distribuidor principal, tengo que tener un distribuidor secundario, un distribuidor terciario. Porque no puedo quedarme sin material para cumplir las órdenes de pedido. Sí. En este momento uno va actuando de acuerdo a la contingencia, de acuerdo a lo que sucede en el momento. Pero eso no significa que no tenga que haber planificaciones preventivas para distintos tipos de escenarios que vayan a ocurrir. No he ocupado palabras muy complicadas, ¿sí?
No. No para nada. Perfecto. Porque en este momento nosotros estamos viviendo un escenario totalmente atípico, o sea que nunca se había presentado. Hemos tenido otro tipo de enfermedades como la fiebre aviar, la misma, ¿cómo se llama la que tenemos ahora que nos estamos vacunando? Influenza. La influenza, el tema del ANTA, y afectaba a diferentes países, pero no era una pandemia mundial donde a todos nos afectó, donde tuvimos que cerrar fronteras, paralizar aeropuertos. O sea, acuérdense que hace 3 semanas había un crucero que estaba lleno de turistas y no podían bajar acá en Unos Valparaíso. muertos arriba. Entonces, la contingencia implica eso, que uno tiene que responder a diferentes escenarios y va a tener que actuar rápidamente, pero eso no significa que no tengamos algún plan que hay que predecir. Siempre uno tiene que estar pensando, no es que uno sea negativo, pero ¿y si pasa que lo que pasó ahora? Que se cortan las comunicaciones, porque yo siempre pensando, siempre compro todo por internet. Yo voy y AliExpress es más barato, así que pido todo, no importa, puedo esperar un mes. Pero ahora no hay, simplemente. Sí. ¿Y qué tipo de soluciones se van generando en las contingencias, digamos, en las situaciones que ocurren, que no estaban, que digamos que no ocurrían nunca, pero que había que tener una planificación preventiva para ello, algún plan B? En la situación actual, ¿cómo hemos solucionado el tema, de alguna forma, de no tener más infectados y, por supuesto, reducir la tasa de mortalidad al mínimo? ¿Quién me puede decir eso? ¿Qué se ha hecho? Las cuarentenas Las cuarentenas, optativas. La ¿cierto? cuarentena optativa, no obligatoria. No obligatorias. Pero Sí. nosotros vemos eso porque estamos en nuestra casa, pero ustedes saben cuáles han sido las políticas que han tenido que tomar el gobierno, porque al final los particulares, ya seamos una persona, una familia, una microempresa o una empresa mediana o una empresa gigante, es algo particular y ustedes lo dijeron, es voluntario. Pero si el Estado Claro. tiene la responsabilidad de todos nosotros, ¿cómo puede manejar este tipo de situación en forma atingente? Atingente, que significa inmediatamente. Declarar la cuarentena obligatoria. ¿Ya? Esa es una medida. Fijar los precios, acogerse a los decretos de emergencia, estado de emergencia, fijar precios, porque todavía sigue la especulación de precios, eso está en la Sí. Constitución. Bueno, dejar de mentir y empezar que este organismo que es del Ministerio de Salud, que hace la entrega de los insumos médicos, que empiece a repartirlos rápidamente de acuerdo al número de habitantes, porque acá en la región, por ejemplo, nos iban a hacer un recorte en cuanto a insumos y están más que nada la gente del sur y nosotros no. Entonces, considero yo que son medidas. Claro. O sea, si bien nosotros estamos en un estado no es de emergencia, ¿cómo se dice? De catástrofe, Pandemia. Excepción. de excepción, es que más que como cuando se decreta zona de catástrofe es nacional. El Estado Es puede que la decir, zona de excepción es diferente. es diferente, por eso El estado de excepción es no diferente. estamos en estado de excepción, No, estamos en zona de el estado de catástrofe. No, excepción es lo general. O sea, Lo estamos en una zona de específico son los catástrofe distintos estados. cuando hay un no, porque el terremoto, estado de excepción es cuando se le entrega el poder a los militares. claro, no, es Por zona ejemplo, lo catástrofe del nomás. 18 de No, octubre es estado de excepción. no, o sea, sorry, es un Tú soy punto. abogado. El estado de excepción lo que hace es que el Estado tome ciertas medidas, le da atribuciones especiales. Dentro del estado de excepción, que es excepción constitucional, existen todo ese tipo de estados que nosotros tenemos ahora. Por ejemplo, el catástrofe, emergencia, de sitio, etcétera. Por eso digo que la regla general se llama estado de excepción, pero el específico, y va a depender de acuerdo a la situación que nosotros necesitamos, se llama estado de emergencia, catástrofe, etcétera. Ahora estamos en un estado de catástrofe, De ¿sí? Sí, emergencia De o de emergencia. es catástrofe. catástrofe, Claro, es catástrofe. catástrofe. Sí, porque cuando hubo el terremoto en Concepción, tuvieron que declarar catástrofe y eso significa que se pueden, o sea, yo lo entiendo económicamente, por eso yo legalmente pregunto, porque no tengo que tener toda la respuesta y no me voy a hacer la inteligente ni la que lo sé todo. Pero económicamente el estado de catástrofe lo que te dice es que a esa zona tú puedes asignarle todos los recursos.
Y yo lo veo porque, por ejemplo, en el caso de mi esposo, que él es actual, el director del FOSE acá en Antofagasta, tenía 700 millones de pesos para poder entregar a los programas, que todavía no los tenía asignados, y los tuvo que mandar todo a Hacienda. Entonces, ¿Hacienda qué va a hacer? Designa a qué ministerio más urgente se van a ir esos dineros. Eso solamente se puede hacer en esta situación, en ninguna más. Claro. Porque los que trabajan en el Y servicio obviamente van a ir al Ministerio de Salud, ¿o no? por supuesto que sí. No necesariamente, pero pueden ir al de desarrollo social también. O sea, que ya le quitaron el desarrollo social, pues Mauricio de desarrollo El de social. desarrollo social salió ayer, antes de ayer, diciendo que estaban pidiendo fondos porque iban a empezar a recibir a la gente de estado, o sea, la gente en situación de calle justamente, se iban a hacer cargo de eso para encuarentenarlo ellos, por lo tanto iban a ver cómo hacían para hacer llegar un poquito del fondo de ellos y no entregarlo todo. Lo que pasa es que, yo te cuento, mira, Mauricio, el director, que es el director actual de acá de la segunda región del FOSI, siempre el FOSI ha trabajado con varios programas. Programas Semilla, programa de El Puente, que era digamos que era el pasar del autoconsumo prácticamente de la miseria a tener una situación que ahora decimos que es del 40%. Entonces teníamos el Semilla, teníamos el básico, el avanzado y los FONMIPE. Y otros más que eran más sociales aún, pero que eran pequeños. Todo eso se fue a un solo fondo, que se va a llamar Programa de Emergencia. Aproximadamente van a postular 800 personas. Pero aparte de eso, ellos postulan a los FNDR, que son los que te entregan el CORE, o sea, la intendencia. Y van a tener que trabajar en conjunto justamente con los adultos mayores, porque Desarrollo Social tiene todos esos programas. Está el CERNAM, está el de los adultos mayores y está lo que es la parte del FOSI. ¿Sí? Y van a tener que generar, lo que dices tú es verdad, van a tener que albergar y van a tener que apoyar al adulto mayor y entregar recursos para poder albergar a muchos abuelos que están en situación de calle y personas que están en situación de calle, porque lamentablemente la última persona que se murió, todos sabemos, o una de las personas que se murió tenía 43 años y era una persona que estaba en situación de calle que llegó ya en estado grave. Y constitucionalmente todos tenemos los mismos derechos. Y es ahí, a eso es lo que yo quería llegar. Es distinto ser una empresa privada que ser una organización pública, porque la organización pública, el Estado, tiene la obligación de cumplir todos los derechos de los que estamos en el territorio nacional. ¿Estoy bien? Sí, tiene que velar por el bien común, señor. Sí, para la que es abogada y la que entiendan más y la que están en los movimientos hoy día de analizar la Constitución, porque veo que eso ha hecho, niños, sobre todo las mujeres, maravilloso, que tengamos una postura totalmente distinta a todas las situaciones que ocurren hoy en día. Y aunque ustedes no lo crean, aunque había muchas mujeres que antes en Chile trabajaban, que eran profesoras, doctoras, ingenieras, no participaban de la actividad política porque no les interesaba. No había una comunicación. Son ustedes, la generación actual, la que ha generado un antes y un después. Y el estudiar la Constitución, siempre he sido matemática, pero hace 5 años dije, el que no entiende lo que lee, no importa, o sea, no tiene... Antes, a ver, ¿cómo lo explico? Antiguamente, el que no era matemático, considerado matemático en el colegio, era un niño tonto. ¿Para qué no me decís de otra forma? Si tú te ibas al humanista, era porque eres tonto, ¿no? Sí, porque era lo fácil, pues, niño. Pero si era lo fácil, irse al humanista, o sea, no hacer química, física, cálculo. Yo tuve cálculo en tercero y cuarto medio, cálculo, álgebra, era porque mejor te iba a leer el librito, pues. Si eso era mi pensamiento a los 17 años, hasta los 30. Pero después me di cuenta, cuando empecé a hacer clase, que si yo no soy capaz de tener comprensión lectora, no sirve absolutamente de nada que pueda desarrollar un teorema matemático. Porque mientras no entienda lo que me están preguntando y para qué sirve, todo lo que yo haga no tiene ningún valor. Entonces son ustedes los que dijeron, todo va a tener valor ahora. Todo tiene valor. Y para ustedes, esta generación, todo tiene un valor agregado. Y son sumamente exigentes, lo cual es bueno. Pero hay que informarse y hay que ser siempre equilibrado y mirar todas las caras de la moneda. Creo yo. Para que así actuamos con respeto también. No sé si alguien me sigue en eso. Exacto. ¿Sí? Sí, Sí. totalmente. Ya. Volviendo a lo que estábamos viendo el tema,
Henry Fayol, entonces, las funciones básicas de la administración. ¿Y por qué? Porque él se dio cuenta que la administración tenía que ser una ciencia. Y como ciencia, como arte y como técnica, se tenía que estudiar. Y lo instauraron en las mejores escuelas de economía, inicialmente. Después pasó a ser de universidad. Los conceptos de administración, muchas personas empezaron a definir la administración, ciencia, arte, técnica, y habían discusiones hasta que al final se llegó a un consenso de que eran complementarias y no excluyentes. Después, las proporcionalidades de las funciones administrativas, o sea, proporcionalidad significa que por supuesto no puedo ser tan cuadrado cuando yo defino y cuando yo digo que una técnica se tiene que aplicar o un proceso bajo estas circunstancias solamente se puede aplicar de esa forma y no puede ser modificado. Falso. Ya sabemos que existe la escuela contingente y por eso cada escuela simplemente le fue agregando, fue dándole más valor y fue dándole más estudio y ampliando el margen de lo que era la administración clásica. ¿Sí? No es que una escuela sea distinta a otra, todas vienen de la misma escuela, pero sí fueron generando más estudios y diciendo, mira, pero yo voy a estudiar esta parte, la parte humana, yo voy a estudiar la parte de las contingencias, yo voy a estudiar la parte del liderazgo, pero siempre de la escuela clásica. Y ya vimos los principios de lo que son los 14 principios de la administración. Ahora, Profe, dígame. disculpe que la interrumpa. Entonces, todos los exponentes que están en el Power son todos de teoría clásica. Todos, absolutamente todos derivados. Lo que pasa es que fueron haciendo escuelas. Ya. Pero todos se basaron en lo que Henry Fayol definió como la administración científica, técnica, arte, educacional y sus 14 principios. De ahí empezaron ellos a abrir Profe, otras... Dígame. Ya. ¿por qué dice Francia 1841? No entiendo. ¿Perdón? ¿Qué significa Francia 1841-1925? ¿Eso fue todo, son franceses los exponentes? Francia, ¿O qué? ¿A qué se refiere? porque Arriba. es la fecha de nacimiento de lo que estudió Henry Fayol entre 1841 y 1925. Él generó todo lo que es la escuela clásica. En esa fecha. Ya, pero... Es la fecha pero esto fue... es la fecha de nacimiento del padre de Henry Fayol, del padre de la administración. Él nació en Ya, pero esto fue... 1841 y todo eso fue avanzando hasta 1925. Pero ¿Sí? esto fue en Francia, a eso me refiero, como que no entiendo Él eso es porque dice francés. Francia. Henry Fayol nació en 1841 y murió en 1925 y nació en Francia. Ya. Nació en Francia. Sí, po. Ya. Henry ya, Fayol eso es lo dijo. francés. Él trabajaba en una empresa automotriz. Después, Ya. donde generó toda su experiencia principal fue en la empresa minera en Francia. Ya. Y Henry Fayol nació en el 41 y murió en 1925. Murió a los 84 años. ¿Ah? A los 84, ¿no? 84, sí. Ujú. Una Mira, larga expectativa de vida porque para los tiempos antiguos, pero ya cuando el europeo empieza a generar, a poder manejar las pestes, a controlar la población, a darle un sentido de Estado, porque usted tiene que pensar que en el año, si nosotros nos invadieron el año a fines del 1500, nosotros empezamos a generar acá pequeños pueblos y ya empezamos a hacer soberanía de España, Portugal, Inglaterra, los canadienses de Francia y Estados Unidos. Bueno, todo lo que era Estados Unidos se lo repartían entre los ingleses y los franceses, ¿sí? Ahí estaban, eso eran capitanías de ellos. Brasil, ¿de quiénes eran capitanías? De los portugueses. Portugueses. Y nosotros, el resto de América, era de los españoles. Y Argentina un poco de Italia. Y en Argentina creo que un poco de Italia. Pero nunca, Sí. jamás Italia tuvo gobernabilidad sobre lo que son las Américas. Esa es la diferencia. Llegaron muchos italianos. Como Fueron Estados migrantes. Unidos llegaron muchos irlandeses. Pero la gobernabilidad que existía aquí a través de una corona era a través de la corona inglesa, francesa, española y portuguesa. ¿Ya? Ya. Para que no se confundan. Una cosa es la colonización individual y otra es la gobernalización.
Y a nosotros nos invadieron a través de monarquías, Ya. con reyes, o sea, todos sabemos eso, po, o sea, Sí. Yo no. sí, po. La La historia. No me reina. acuerdo. Entonces De tú hecho, la historia Antártida, con hijita, no me venga a interrumpir acá con su Vamos a memoria leer ahí los en Reyes blanco. Católicos. Estudié hace 20 años, pues, profe, No, ¿qué pues voy a entonces acordar? no puede, pues cómo no va a saber que nos invadieron los españoles acá y que era la reina Ah, Isabel la no, eso sí, Católica. eso sí. Ya pues. Y Portugal también tenía reyes y los ingleses también tenían reyes y los franceses sí eran puras monarquías en ese tiempo. Por algo la primera revolución, ¿cuál fue? La Revolución Francesa, la Revolución Francesa. por supuesto. ¿Y qué pasaba con la Revolución Francesa? Se estaba muriendo de hambre todo el pueblo y adentro ellos tenían las medias fiestas. Ahí fue cuando la esposa del rey dijo, si tienen hambre, que coman torta. Justamente, es una frase para la historia. Eso dijo, si ellos tienen hambre, que coman torta. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba esa princesa, esa reina? María, María María Antonieta. Antonieta. María Antonieta, por María último, si Antonieta. vieron el Chapulín Colorado, tienen que saber que estaba María Antonieta. Porque ellos Sí, siempre... Sí, pues, de hecho, el rey de Francia fue decapitado en la plaza pública después de... Ella y él, pues, fueron los dos decapitados por la gente en la revolución. por supuesto. Como en la Revolución Bolchevique, pescaron al zar y toda su familia y también fue toda la familia decapitada. Claro, ¿Sí? Acuérdense que ahí habían zares. Mm. Y mientras los zares. niños, sí, uno puede hablar de muchos temas de la política, pero mientras existían las monarquías de todo tipo, ya sea a través de reinado, porque al final eran reinados, definitivamente el pueblo se mantenía en el hambre, la ignorancia, en la muerte, en una carencia total, porque eran unos muy pocos los que se beneficiaban de toda la explotación y de todas las riquezas que podía tener esa monarquía, las conquistas y todo La, lo des- demás. la desigualdad era abismante, pues, y Pero aparte es que que no no, educaban por a eso la no había desarrollo. gente. Entonces, cuando se produce la Revolución Francesa y después con eso se acompaña la Revolución Industrial, rápidamente se produce un salto enorme en lo que son los avances científicos. Mm, Pero si así fue, exacto. si nosotros a Leonardo da Vinci lo recordamos por la Mona Lisa, ¿o no? Pero él, ¿qué es lo Sí. que era? Él era un inventor, era un científico. Aparte de ser un masón. No sé si alguien sabe lo que son los masones. Sí, Sí. era médico igual, Es que hacía lo que pasa es que investigaciones inicialmente anatómicas. usted tiene que pensar que las únicas personas que se educaban en los años 1500 eran la monarquía y la iglesia. No había más educación, porque nadie sabía leer ni escribir. Si tú eras de la monarquía y eras de la iglesia, podías aprender a leer y escribir. Entonces, ¿Y las mujeres también o solo los hombres? las mujeres, si las Ajá. mujeres estaban O dentro de la solo. monarquía y eran reina, princesa, duquesa, sí, aprendían a leer y escribir porque les enseñaban modales, ellas leían, tocaban el piano, acuérdense. Era como, era bien visto ser de la sociedad, saber esas cosas. Lo que pasa es que después, ya recién en el año 1900, bueno, anterior a eso, un poquito como el año 1870, empiezan las mujeres recién a votar y parten con países como Dinamarca, como los Países Bajos de Europa, los más chicos. Pero la gran partida de lo que fue la votación de la mujer lo da Inglaterra. Inglaterra da el pie para que después Estados Unidos en el año 1920-22, después de la matanza que se hizo, que es lo que nosotros recordamos para el Día Internacional de la Mujer, se genera la votación porque ellas estaban reclamando porque estaban trabajando 14, 16 horas y querían rebajar a 12 y querían tener un salario un poco más igualitario respecto a lo que trabajaban los hombres. Y ahí ya empieza todo el proceso político de participación de nosotras. Bueno, en Chile recién La revolución de la mujer recién acá en Chile empezó a votar, si no me acuerdo, si mal no bien, o sea, en el 45 empiezan las primeras mujeres a decir queremos votar. Creo que para la primera elección que votaron fue para Pedro Aguirre Cerda, no sé más adelante. La propulsora de eso fue la abuela de la Pamela Giles. ¿Sí? Sí, ella fue la apellido Cafarena, no me acuerdo el nombre. Ah, ya. Elena Cafarena. ¿Puede Elena ser? Cafarena. Sí. Ella fue la propulsora del voto femenino en Chile.
No sabía que era la abuela de la... Sí. Sí, tiene un pasado histórico la Pamela Giles. Debería ocuparlo Me mejor. encanta esta historia. Ella es muy inteligente, pero se desvía a veces, según mi opinión. Pero bueno. Sí, muy farandulera. No, no es simplemente eso, lo que pasa Es que es muy extrema. Eso Su situación mental no la favorece. La ella Pamela, es hay que demasiado considerar que la extremista. Pamela Giles fue del movimiento izquierdo revolucionario, que es del MIR. Su esposo, su pareja en ese tiempo también era un español chileno, y ellos la pasaron muy mal en ese periodo. Entonces tú generas una rabia que la vas a tener siempre. Entonces ella reacciona de acuerdo al momento. Sí. Por eso todo tiene un pasado. Ya. Sí. Después decíamos que la teoría de la organización como enfoque está compuesta por la administración como ciencia, la división del trabajo, la coordinación y los conceptos de línea y staff. De todo lo que nombré, ¿qué es lo que no ubican? ¿Qué es lo que no conocen? Concepto de línea y staff. Ya. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? División del trabajo, ¿ningún problema? Sí, Tanis. Ya. Concepto de línea y staff. Ya. Cuando yo hablo de un staff, simplemente me refiero a un equipo de trabajo. Nosotros, por ejemplo, conocemos... ¿Alguien se acopló? Sí, alguien se Sí, acopló. se está metiendo el audio de alguien. ¿El audio de alguna persona, por favor? Ya, ahora sí, ¿sí? Ya. Cuando yo hablo de una línea y un staff... Tienen la tele prendida. Apaguen la tele para la persona que esté por ahí porque se acopla. Colóquese el audífono con el micrófono, por favor. Hay mucho Se ruido. sienten portazos. Ustedes van a tener que marcar mucho eso en el grupo WhatsApp, porque yo estoy grabando la clase y después yo subo esta clase y se escucha absolutamente todo. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Es la Diana, parece, ¿no? O ¿Diana? Dayan. Porque ella sale ahí como un audio. Sale de abajo. Ah, Y recién llegó va a venir Francisco. ¿Francisco? Sí, yo llegué hace como 20 minutos. No, sí, lo que pasa es que yo ya en este rato no los veo a ustedes. Tengo el power acá. No, es que a esta hora no está como para que nos veamos. No, yo me bañé. Ya. Concepto de línea y staff. Yo le decía recién lo que es el staff. Es un equipo de trabajo, un grupo de trabajo formado para un trabajo en específico. Nosotros, por ejemplo, Ya. por supuesto, o sea, nosotros tenemos un staff de abogados en un buffet de abogados y están dedicados a ciertas... Ahí la que es abogada me va a decir que pueden o sea, se pueden orientar o se pueden dividir, el abogado se puede dividir en varias áreas. Puede ser comercial, puede ser legal, civil. ¿Qué sí, más? de acuerdo a la especialización. ¿Cierto que sí? Pero Sí. el staff es eso, equipo de trabajo de acuerdo a una especialización o a un trabajo que está definido, solamente para eso. El staff en O sí... sea que el equipo de trabajo tiene que estar asociado a lo que yo estoy buscando. O sea, ¿a eso se refiere? A Como eso un se staff refiere. sólido, Tiene que especializado. tener la expertise orientada a lo que yo estoy buscando. Porque ese Claro, staff, si yo tengo una carpintería, no vamos a contratar a un panadero. en general, el staff se entiende, por ejemplo, como los ejecutivos de venta. A ustedes cuando los atienden telefónicamente o los llaman para cambiarse de Claro a Entel, es un ejecutivo de venta que pertenece al staff del área de comercialización o de marketing. Eso simplemente. ¿Sí? Sí. A eso se refiere. Profe, ¿el staff puede ser como un equipo de trabajo también? Eso dije. También Ya, pero... Sorry. Ya. No pasa. Qué mala, profe. Pero pregúntale Sí, a pues un equipo de Francisco. trabajo. Es que eso es un equipo de trabajo, pero con una especialización dirigida.
Porque todos podemos formar equipos A de lo mejor lo trabajo. escuchó la Carolina. No, si la Carolina Sí. es así, es un amor la Carolina. Nunca se... En serio, sí, es de mis alumnas que yo siempre, Carolina, y la Carolina me mira con su cara de niña buena que tiene, de relajada. Nosotros formamos siempre equipos de trabajo, pero el equipo de trabajo puede incluir a diferentes áreas. Simplemente puede decir, ya, estos 4 personas de diferentes áreas van a realizar esta tarea. Pero No, el sí, staff, eso en verdad sí lo sabía, no sé por qué lo pregunté, como que en verdad estaba viendo un WhatsApp y me... ¿viste? Te volaste. Ah, El staff es más dirigido. Ya es un grupo con sí, especialización a ya. esa área. Y mi Sí, staff, en verdad sí, esa palabra ya ¿sí? la sabía, pero como que... Usted Está lo va a bien. preguntar en la prueba del profe igual esto, ¿cierto? Pero lo pregunto simplemente como, si es que llego a preguntar, por ejemplo, defíname cuáles son los componentes de la teoría de la Un punteo. organización. Entonces ustedes me pueden decir, son aquellos que definen la administración como una ciencia, como un arte, ya le dan un concepto de teoría a la administración, lo cual significa que se puede estudiar, aplica la división del trabajo y los grupos de trabajo especializados como staff. Con eso, más que suficiente. ¿Sí? Ya, perfecto. Profe, ¿y el concepto de línea? De línea y staff. Cuando yo hablo de línea, si ustedes se van a un organigrama, ¿qué le implica una línea? En el organigrama, digamos que ustedes hacen un organigrama, está el gerente, ¿cierto? Después uno tira una línea horizontal, tira unas cortitas para abajo y acá pone el gerente general arriba y después pone los otros gerentes de administración, de marketing, de recursos humanos, de finanzas y de abastecimiento. Pensemos que es así. La línea identifica el mismo puesto, que tiene la misma autoridad. Acuérdense Ok. que autoridad y responsabilidad es distinto. Ujú. Cuando yo tengo una línea horizontal y tengo bajo esa línea horizontal 5 personas, significa que esas 5 personas tienen el mismo puesto, la misma autoridad, jerarquía dentro de la organización. Como o también puede ser una misma función también, profe, No, o no es tiene la que misma ser función. autoridad. Autoridad y jerarquía. La función aquí Ah, yo te la puedo delegar, porque si tu compañero de trabajo se va, tu compañera se va por un postnatal, tú vas a tener que cumplir tu función y la de ella. Y si tú no lo quieres hacer, te puedes ir. ¿O no pasa siempre eso? ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer el trabajo donde antes lo hacían 5, lo hacemos 3 y no llegan 2 personas más? Simplemente lo tenemos que hacer los 3 y nos tenemos que dividir el trabajo y hacer más funciones de las que antes hacíamos. ¿Pasa o no? Y más encima no te pagan nada. Pero si no te pagan más, porque está dentro de tus funciones. Solamente Claro. es una carga, te dice el empleador, es una carga un poco más, por último te va a pagar hora extra, así que te queda hasta más tarde. O te vamos a dar una palmadita en la espalda y te lo vamos a reconocer. Así de simple. Por eso la función no va ligada a la jerarquía. Es parte de la jerarquía, porque la jerarquía implica diferentes funciones. Cuando hablo de jerarquía, estoy hablando de autoridad, porque lo que uno puede delegar es la responsabilidad. ¿Sí? Claro. Ah, ya, profe, gracias. Pregunta de prueba, anoten. ¿Ya? Esa es la idea. Ya anotado. Ahora pasamos al otro exponente, que es Linda Unwik, no sé cómo se llama, Unwik, que ella define su aporte fueron elementos o componentes y los principios que se generaron con estos componentes. Por ejemplo, ella ¿qué hizo? Hizo investigación, o sea, creó un método científico, porque hizo una comprobación. Una previsión va obviamente de la mano. Yo como cuando compruebo, tengo que ver varios escenarios, entonces tengo que ser previsoria a que se va a ocurrir una cosa, otro u otro. Después generó una planeación. Obvio, estamos hablando de... Se van a repetir, mira, la planeación, la organización, la coordinación, la dirección y el control. Se dan cuenta que ellos ocupan los mismos procesos, las mismas fases o etapas que describió Fayol, pero ellos le agregan otras. En este caso ella dijo, Claro, la yo complementan.
Claro. Van complementando con las bases no se modifica, de simplemente lo que el anterior dejó, que son las bases de la administración. el padre de la administración es Fayol. Entonces ellos van complementando. Exacto. Y ella lo complementó, dijo ya, pero a este hay que agregarle Ah, una etapa más que se llama investigación. Hay que ser previsor. Y de ahí todo lo otro que ya estaba definido. Entonces los principios que ella agregó fueron de especialización. Porque si se dan cuenta, los principios, lo más cercano a los 14 principios de Fayol, la especialización no estaba. Estaba el equipo, la división del trabajo, pero no la especialización. Ella fue más profunda. La autoridad sí está ligada a lo que yo decía que era la responsabilidad con la autoridad, que era jerarquía. Ella lo que va haciendo, va abriendo matices. Perfecto. Amplitud administrativa, por supuesto, porque cuando nosotros empezamos a generar una actividad, la pasamos a llamar ciencia, se supone que la ciencia va a tener que ser amplia, va a tener que generar, como nosotros, si estamos haciendo un experimento y el experimento dice hay que echarle 2 gotas de cloro por 1 litro de agua, y si yo le echo 6 gotas de cloro y le echo, no sé, pues le echo, sí, ¿qué me va a quedar? Estoy haciendo una tontera, pero eso es la ciencia, y por supuesto que va a decir, vamos a ampliar, vamos a tener más respuestas, y vamos a ser menos rígidos. ¿Por qué? Porque ya estaba apuntando todo a que la administración, al ser un arte, la dirigían las personas. Y cuando la dirigen las personas, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que va anexo cuando yo dirijo? Si yo soy mandona, va mi voz de mando. Si yo soy democrática, va mi voz de conciliación. Si soy... Claro. claro. Se si imprime soy, la personalidad de la persona por en el tipo supuesto, de lo liderazgo. dije yo en el otro Power. Y si soy una persona que le gusta delegar, déjenlo ser, po. Ah, Son los diferentes, y eso es lo que se fue viendo en esto. Y por supuesto de una definición. Por eso yo no los puse de nuevo, porque simplemente les puse lo que ellos aportaron. Y así va a entrar la prueba, no tan grande como la definición, sino que aportó, cuáles son los principios de Lindell Urwig. Entonces te voy a decir, los principios son especialización, autoridad, amplitud administrativa y una definición un poco más extensa de lo que definió anteriormente Fayol. Nada más. Ya. ¿Estamos? Y así, ok. con Luther Gulick, Sí. lo mismo. ¿Qué elementos él, aparte de los que ya había tenido Fayol, él mira, planeación, organización, asesoría? ¿Qué implica la asesoría para ustedes? Trabajar directamente con alguien especializado en el tema. Apoyo. Sí, la asesoría es una especialización. Pero la especialización, y aparte de eso, La visión externa, una visión externa de cómo se puede mejorar. Pero más que la parte externa, es la externalización de alguna actividad de trabajo. Yo puedo tener una empresa solamente de asesoría. ¿Qué significa eso? Que yo voy a entregar mis conocimientos para que otras organizaciones funcionen. Es como prestar un servicio, Es ¿no? prestar un Entonces, servicio. Es asesorar, es Como decir, cómo las se hace. consultoras. Una consultora, si es una asesoría. Puede haber asesoría interna. claro. ¿Cuáles son las asesorías internas? Puede ser los contadores, ¿no? No sé. Pero La auditoría, en general, cuando yo digo una asesoría interna, ¿a qué nos referimos? En general, sí, la auditoría. Pues. a una capacitación, pues. Verdad. Si eso es una asesoría interna, porque yo estoy capacitando a un trabajador o a un grupo de trabajadores, o simplemente a mí me asignan, porque llega un compañero nuevo, oye, Jaxa, tú explícale cómo funciona el Linden, que era un programa antiguo que corría para poder trabajar. Tú explícale cómo funcionamos con la Contraloría. Tú explícale todo eso, por favor. Perfecto. Entonces yo estoy 2 días, 3 días enseñándole a mí. Yo lo estoy capacitando, lo estoy asesorando. Lo estás asesorando. Claro. Cuando esa capacitación se hace externa y tiene un tiempo más amplio y no se hace algo, se llama asesoría. Puede tener varios efectos, puede ser contable, administrativa, de producción, todo lo mismo. Se está metiendo el audio ambiente de Sí, unas están moviendo ollas, unos están moviendo platos. unas ollas. Sí.
Y después está, por supuesto, se dan cuenta que Luther Gulick apuntó específicamente a la externalización porque habla de la información. Ya la información implica poder tener contacto más amplio con el mercado, digamos, con los otros, con la competencia, también con tus trabajadores, porque nosotros sabemos que tenemos clientes internos, que son los colaboradores, y clientes externos, que son los clientes, por así decirlo, los ofertantes, los consumidores. Y por supuesto, tenemos otras líneas cooperativas externas que son los proveedores, los distribuidores. Ajá. ¿Sí? No hay que Sí, confundirse. clarísimo. Clientes internos son nuestros colaboradores. Clientes externos, nuestros consumidores. Y digamos Ya. por supuesto, digamos un apoyo, una línea de cooperación que tenemos afuera, ¿quiénes son? Distribuidores, proveedores, porque si no, no tenemos línea de que nos provean, no podemos producir. Y si no tenemos Claro. un distribuidor, no podemos repartir nuestros productos. Así ¿Sí? es. Sí. Ya, Sí. las críticas que tiene este enfoque en general, todo este enfoque que es de la línea de la teoría clásica, que ve de una forma muy simplificada la organización. Todavía era nueva, la ve muy estructurada, ve poca, no hace premisa, o sea, trabaja sobre muchas premisa que dice, si pasa esto, va a ocurrir esto otro. Eso es una premisa. ¿Ya? Entonces ellos Claro, ven, porque está muy reciente. es reciente, es muy formal. Claro. Se basa sobre todo se basa en organigrama, y ahí ustedes se van a dar cuenta que dentro de eso van a haber enfoques de burocracia, de otro tipo de enfoques que hacen que se lentifique todo, muy lento. Ausencia de trabajos experimentales. Estaba recién naciendo la investigación y el método científico, estábamos recién apuntando para eso. Claro. Ultrarracionalismo en la concepción de la administración, o sea, todo apunta de que la administración todavía era muy racional y poco humana. Ya. Era simplemente todavía un enfoque, era más técnica que nada. Es como, todavía le aplicaban como la contabilidad, algo técnico. Si usted hace esto, siempre va a pasar esto. Y no era así. Ya. Teoría de la máquina. La teoría de la máquina nace simplemente por el tema de más revolucionario. En el sentido de, acuérdense que empezamos a producir y todo estaba basado en que hubo una necesidad de poder organizar estas empresas que empezaron a crecer en forma insospechada, porque ellos no se imaginaban que iban a tener tanta demanda y empezaron a producir, y se equivocaban, y de 100 zapatos que tenían que salir, salían 60. Después, con el tema de empezar a aplicar un poco la eficacia, empezaron a salir 70, y después, a medida que se fueron haciendo más eficientes, empezaron a salir 93. Porque siempre hay un margen de error, siempre. O sea, no pensemos que de 100 van a salir 100. Ya si llegamos a 93, 97, el E, que es el error en econometría, es mínimo. Después están los enfoques incompletos de lo que es la organización, por supuesto. O sea, tenemos que pensar que estamos recién en el sentido de principios organizacionales. Y además de eso, había que convencer a los dueños de la empresa, a los empresarios, de que esto se podía aplicar. Aparte de que se podía enseñar en una escuela de economía. Cuando digo escuela, estoy hablando de las escuelas de economía, que después fueron universidades. Esto les servía a los empresarios. ¿Cómo convencías tú? Claro. Claro, po. O sea, De que venían haciendo algo así, que ahora se lo tenían que cambiar porque había en teoría relativamente nueva. Igual algunos eran más escépticos, ¿no? Por supuesto, y Reacios a tomar esta información como verdadera o que le iba a servir en realidad. Y si tú consideras que había una fuerza laboral excesiva, ignorante, totalmente Claro. ignorante, que podía ser manejada de la forma que quisieran, ¿les importaba a ellos darles mejoras laborales? ¿Para qué? No. Si a ti un trabajador en el año 1900
se le daba vuelta, estaban en una fábrica textil o lavaban ropa porque era una lavandería manual y se le daba vuelta un tambor caliente y se moría, era un accidente nomás, sacaban a ese y contrataban a otro. Ni siquiera había Claro. nada. Entonces, ¿a qué punto, era muy difícil que se pudieran aplicar este tipo de enfoques? Y por eso que al final las revoluciones fueron las que generaron los cambios, acompañadas por supuesto con la educación. Las personas empezaron a leer, empezaron a decir, yo quiero terminar por último el octavo básico, que antes no era octavo básico, la primaria, después la secundaria. Quiero salir de este círculo. Eso es lo que empieza a pasar. Y era un enfoque cerrado porque obviamente era muy difícil exteriorizarlo, porque tú además no conocías, como ahora, no existía una globalización. Tú con suerte conocías tu espacio, o sea, si tú trabajabas, pensemos así, en La Bonilla nunca conociste el Parque Croata, porque no habían vehículos. El pobre se manejaba en un solo sector y además tenían el concepto que como habían tantos inmigrantes, los irlandeses eran súper buenos trabajadores. Entonces donde llegaban por ejemplo, todas las lavanderías y todo, en ese tiempo se usaba mucho la lavandería. Es donde llegaba, porque no había agua potable, pues si no había cañería, entonces ¿dónde lavaba la ropa? La gente que podía lavar y que le gustaba y que iba a fiestas, mandaba a lavar, pues. ¿Y dónde se instalaban? En la misma población donde vivía toda la gente que trabajaba. Entonces la gente vivía en ese círculo. Y ahí mismo estaba en la escuela, y con suerte había un centro de atención y las tiendas chicas que ellos tenían. No salían, ni siquiera conocían alrededor. Y eso hacía que la administración se generara como un enfoque cerrado, donde ellos no tenían por qué manejar aspectos como el traslado, los tiempos que te podías demorar en distribuir, externalizaciones que ahora son naturales para uno. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Aquí lo que hace simplemente es describir, por ejemplo, dice Max Weber, ya estamos en un proceso bastante más adelantado, porque estamos hablando de 1946, cuando ya posguerra, Segunda Guerra Mundial, describe un tipo de organización ideal, que la llamó burocracia. Es la que yo quería llegar después del desarrollo de la teoría clásica, la burocracia, y presenta una organización eficiente por excelencia. Para lograr esa excelencia, la organización debería presentar una serie de características. La burocracia, chicos, nosotros la vemos como mala, pero si nosotros nos devolvemos en el tiempo, 1946, son 80 años prácticamente para atrás, antiguamente no existía el concepto de tener todos los procesos escritos. O sea, no existía, por ejemplo, la norma ISO, porque para los que trabajan y la conocen, las certificaciones, ¿qué es lo que hacen? Los manuales de proceso, lo que hacen fue estampar un proceso y te indican en un manual de procedimiento cómo se hace. No existía ningún término, ningún tipo de respaldo frente a una actividad laboral. Entonces, cada vez que llegaba alguien, tenía que adivinar cómo se hacían las cosas. Con este tema de la burocracia, se empieza a generar un concepto de, va a haber un respaldo, vamos a escribir un procedimiento y lo vamos a dejar estampado. Y para cada actividad vamos a tener que hacer otro respaldo. Entonces así todos nos vamos a resguardar y vamos a empezar a perder menos tiempo, porque como va a estar todo escrito, vamos a poder apoyarnos en eso y no vamos a tener que perder tiempo preguntando ni adivinando cómo se hacen las cosas. Por supuesto, nos fuimos al exceso, como en todo. Y mientras más grande es el tamaño de la organización, más burocracia hay para poder realizar las cosas. ¿O no? Sí, ¿Cierto que sí? Pero eso es. Tienen que pensar que sí. cuando esto nació, fue un aporte importantísimo. Fue generar respaldos, procesos, procedimientos. Fue ya empezar a archivar. Antes no se archivaba nada, porque no había necesidad de hacerlo, porque los tamaños de la organización eran tan pequeñas, pero esto nació porque ya, aparte de que habían crecido tanto y que ya teníamos, imagínense que nosotros, todo se empieza
todas las tecnologías y los grandes avances son a través. ¿Por qué? Principalmente por las guerras. El Internet, por la guerra. Las escuelas de escuelas clásicas de administración, de marketing, se fueron desarrollando. ¿Por qué? No estoy hablando solamente de las guerras físicas. Por ejemplo, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era en ese tiempo, ¿qué es lo que generó? La carrera La armamentista, carrera la creación de espacial, más... armamentista, y por la- eso nace el Internet y nace la computación. No hay otra fuente. Si fue por eso. Antes de eso no existía. Y cuando se acaba y se cae el muro de Berlín, ¿qué empiezan a hacer? Otras guerras, por supuesto. Se imaginan, la guerra es una industria gigante, como decía yo el otro día, entonces vamos generando todas esas personas que estaban, todos esos asesores externos que tenían los diferentes fuerzas armadas de los países grandes, como Estados Unidos, Israel, que son los que más necesitan, y todos los del Oriente en general, todos esos asesores que fabricaban armamento quedaron sin trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Y es una industria que se mueve, vamos generando guerras chicas en diferentes partes. Si es una economía, inventando. por supuesto, si es una economía importantísima. Sí, en general las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son profesionales, no tienen nada que ver con el resto del mundo. Profesionales, ingenieros, arquitectos, doctores. ¿Por qué? Porque si ellos van a meterse a un país, porque ellos generalmente las guerras no son en su país, son todas afuera, tienen que armar digamos, una oficina completa, con puras carpas de campaña gigantes, y ahí hay doctores, hay ingenieros, qué sé yo, tienen la última tecnología para poder detectar satélites, de todo, conectado a todo. Entonces, todo eso requirió que existiese papeles, procedimientos, y eso generó la teoría que se llama la burocracia. Por eso se llama así esa burocracia, porque la inventó Max Weber. ¿Ya? Dice, para que se cumpla tiene que tener las siguientes características. Organización unida por normas y reglamentos previamente establecidos, por supuesto. O sea, tú no puedes llegar a una empresa que no está formada ni constituida como una organización. Eso significa que tiene que tener una constitución que ya está inscrita en un registro de bienes nacional, los bienes raíces, que tiene sus actividades, que ya tiene definidos los cargos, y ahí tú empiezas a generar esa burocracia. Las comunicaciones deben ser escritas y formales, ya lo dije. La organización se caracteriza por tener una división sistemática del trabajo y con un carácter nacional adecuado a lograr la eficiencia. Por supuesto, si nació para eso. Sistematizar el trabajo, escribir cómo se hace, es un proceso. ¿Y eso a qué me lleva si ya está escrito cómo se tienen que hacer las cosas? Que la persona que llega es totalmente dispensable, o sea, se puede ir en cualquier momento, porque cualquiera que llegue, va a estar escrito lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Y a quién se tiene que dirigir. O sea, con eso te eliminabas una asesoría o una capacitación interna. Después, impersonalidad en las relaciones. Las personas pasan y los cargos y las funciones permanecen, lo dije recién. Se establecen los cargos según el principio de jerarquía. ¿Sí? Sí, claro. ¿Se entiende? Sí. O sea, Sí, obvio. Sí. Si es burocrático, lo más importante para ellos era la jerarquía, saber quién es el jefe, el subjefe y el subjefe. Porque a esa persona hay que Claro. rendirle. A esa persona hay que entregarle los papeles. Antes no había computadora, había máquina de escribir. Y después, rutinas y procedimientos estandarizados. Por supuesto que sí. O sea, son las características típicas de una empresa cuando ustedes... ¿Y esto a qué describe? A las empresas del gobierno. Si ustedes se dan cuenta, tuvieron que contratar más personas, pero todos digamos, en general, nosotros tuvimos que llenarnos de asociaciones gremiales, porque si llegaba otro gobierno de turno, todos para afuera. claro. Pero sí es verdad, porque está tan estandarizado y está tan centralizado que lo que importa es que se haga el trabajo, no importa las personas. Claro. Y en general, eh, la función principal del Estado, si bien es ser eficiente con los recursos, pero la función más importante del Estado
es poder llegar a todas las personas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué significa eso? Tener personal, tener personas que trabajen. Ahora, no todas las personas son las mejores calificadas, como en todo tipo de empresa. Pero la empresa privada es más exigente eso porque a la medida que tú no cumples con el presupuesto y gastas recursos que no tienes que gastar, rápido te van a echar. Porque obviamente ahí hay un dueño de la plata, Claro. hay inversionistas. ¿Cuántas veces ha pasado, que si alguna vez usted trabajó en un banco, a mí me tocó trabajar en el banco, que tú podías ser por 2 años el mejor ejecutivo de cuentas, porque cumplías todas las cosas, pero si por 3 veces no lo cumpliste, te echan, po. Y se olvidan de los 2 años que los llenaste de plata. Claro, te doy cuenta que nadie es imprescindible No, de su po. trabajo. En ese tipo de empresas no. Acá sí. Ahora, los que son de planta no los pueden ni echar en el sistema público. Son pocos, pero son inamovibles prácticamente. Burocracia. Vamos al otro power. Aquí están las ventajas de la burocracia. ¿Sí? Hay Ya. organización burocrática, dice reglas y papeleo, estandarizar las tareas y las funciones, reducir los costos. Era la idea principal porque si tú estandarizabas las tareas y estaban llenas de reglas, iba a haber menos errores, por lo tanto había más eficiencia y había menos gastos de recursos, se disminuía, se llevaba todo eso a tener menos costos. Se reduce el control de los subordinados. Si hay tantas reglas y tú sabes cómo tienes que hacer tu trabajo, no necesitas una persona encima que te esté diciendo cómo hacerlo. Nosotros cuando trabajamos en el servicio público y en general todas las personas, ¿qué es lo que hacen todos los que yo digo porque yo trabajo en el servicio público, pero todos los trabajadores no nos tienen que decir a qué hora tenemos que ir, llegar y a qué hora nos tenemos que ir? Ni siquiera lo que tenemos que hacer, nosotros sabemos de antemano que entramos entre las 8 y las 9:30, en algunos casos, y de ahí suman 9 horas para arriba, ¿sí? De lunes a jueves, y el viernes 8, servicio público. Y las tareas y las funciones que tenemos que cumplir. Van a ser por programa, van a ser por PMG, lo que sea. Pero ahí se hacen las tareas. Y en la empresa privada exactamente lo mismo. El rendimiento incluso es más excesivo. Te exigen más incluso, porque tú tenés que, como sea, tienes que sacar ese proyecto y ese presupuesto tiene que ser acercarse a lo más. ¿Por qué? Porque ya está planificado. O sea, ¿se acopló algo ahí? Sí. Ya. Y en el lado de la posición de la persona se desarrollan más las habilidades, porque como tú tienes, hay división del trabajo, hay especialización y hay digamos, una idea de decirte a ti cuáles son tus tareas, te van especializando, tú te vas desarrollando, vas generando más habilidad en cierta área, te vas diferenciando, porque si tú como ingeniero te puedes decir, ya, pero yo me voy a dedicar al área del recurso humano, está hablando de ingeniería de administración, o me voy a dedicar al área de la finanza, o al área de la contabilidad y los presupuestos, te vas diferenciando del resto. Y también te diferencias porque haces mejor el trabajo. Ahí va la capacidad de las personas. Y vamos aumentando las competencias. Pues, ¿se acuerda yo que le hablaba de las competencias internas? Cuando cuando hay división del trabajo, aumentan las competencias, por supuesto. Y si vamos a trabajar sobre un enfoque de competencia, ¿alguien ha trabajado sobre el enfoque de competencia? No. ¿No? No, yo no. ¿No? ¿Alguien que esté presente? ¿No? El enfoque de competencia lo que dice es que pesca a los trabajadores y los va paseando por todas las áreas de la empresa. Por supuesto, estamos hablando de que sean contingentes a las competencias o a la expertise del trabajador. O sea, yo no puedo colocar a un contador auditor, si estoy en la minería, en una molinera o una planta de chancado. Pero ese contador puede pasar por recursos humanos, por administración, por marketing y por presupuesto. Cuando hablamos de administración, estamos hablando de dirigir, de administrar, de planificar. Está hablando ya de un área además de administrar, cuando yo hablo de la administración y lo separo del recurso humano, el recurso humano lo que atiende principalmente la organización es que lo que es las carpetas de los trabajadores. Ajá. Contratación, hora extra, liquidaciones de sueldo y todo lo que tiene que ver con la misma parte de las capacitaciones. ¿Sí? Cuando hablo de la administración, hablo de la administración departamental.
Después cuando hablo de la parte marketing, ¿qué significa eso? Tiene que ver todo con el tema de un poco de la publicidad, la internalización, cómo nos ven a nosotros, Comunicación. la comunicación, justamente. Es como de dar a presentar también la empresa, como cómo se da a Pero eso es, conocer, todo eso. y ustedes se pueden dedicar a toda esa área. Entonces ustedes se van a ir especializando y van a aumentar sus competencias. A lo mejor van a pasar por las 4 áreas y van a decir, no, yo me quedo con esta área. Yo soy de presupuesto, soy más contadora que nada. ¿Ya? Y eso aumenta las competencias en el mercado, y hacia el mercado y para el mercado. ¿Por qué digo en el mercado? Porque si nosotros tenemos una fuerza laboral más competente, esto es un círculo virtuoso. Significa que el mercado va a tener más calidad laboral. ¿Sí? Por supuesto. Eso es en el mercado. Y para el mercado es que cada vez las personas que estén dispuestas o que estén trabajando y que salgan a buscar trabajo también van a exigir que lo que le ofrezcan sea mejor. Y vamos a tener que, entonces las empresas, nosotros vamos a tener que empezar a diferenciarnos y a tener una mejor calidad para que los trabajadores, los mejores trabajadores, se quieran venir con nosotros. ¿Se entiende? Claro. Sí. Sí, po. Ya, vamos a pasar al otro. Los experimentos de Hawthorne. Elton Mayo habla principalmente de lo que es la escuela dedicada ya al tema de la persona. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que habían varias escuelas? De eso estábamos conductuales, ¿sí? Sí. Pero Ajá. dedicado a las conductas humanas. Y acá dice, se pudo deducir que con el experimento se iba a tener un efecto trascendente sobre el pensamiento administrativo. ¿Qué experimento? Los cambios en la iluminación, la modificación de los periodos de descanso, la disminución de las horas de trabajo y los cambios en los sistemas de incentivos nos explicaban los cambios en la productividad. Lo que pensaban ellos que podían generar cambios en la productividad. ¿Qué cosa? La iluminación, los periodos de descanso, la disminución de la hora de trabajo y los incentivos. Pero después cuando ellos pensaban que si le pagaban más al trabajador, el trabajador iba a trabajar mejor. ¿Sí? No. Que si tenía a lo mejor un mejor espacio de trabajo, el trabajador iba a trabajar más. Oye, pero ¿por qué siguen cometiendo los mismos errores si ahora le cambiamos las máquinas, esto está más iluminado, está más ventilado y siguen haciendo lo mismo? Porque le faltaba capacitar al trabajador. Po. Le faltaba tener, más que eso, relaciones satisfactorias entre los mismos grupos de trabajo. ¿Sí? Le faltaba tener un sentido de pertenencia a esa organización. Sentirse parte de... parte. Y sentirse, no, yo sé que la idea no es que todos seamos amigos en el trabajo, pero por lo menos que nos llevemos bien. Ahora, mis mejores amigas, yo tengo 4 o 5 mejores amigas, el resto son buena onda y para compañeras y todo. 2 son de mi trabajo y 3 son de mi colegio. Y no hay más. ¿Qué significa eso? Y el otro grupo de amigas que tengo son las apoderadas que nos hicimos por 15 años y nos juntamos. Entonces, si tú vas, tú te tienes que hacer tienes que ser parte de ese grupo, tú tienes que sentirte parte de ese grupo, tienes que tener como necesidades en común incluso, porque por supuesto uno elige dónde quiere estar. O sea, uno no se levanta y va al trabajo, prende el computador y trabaja y todo, no, terminó las 8 horas y se fue, ¿no? Aunque sea el computador excelente, aunque sea un computador que corre lo más rápido, tú necesitas tener un sentido de pertenencia, necesitas poder comunicarte con tus compañeros de trabajo, incluso tener un sentido de cercanía con tu jefe, que seas capaz de decirle, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo no está bien. Yo pienso que podemos hacer esto otro. Y tienes que sentirte que lo que tú dices, de alguna forma, es un aporte. Entonces acá decía, relaciones satisfactorias entre los miembros de un mismo grupo de trabajo generan sentido de pertenencia. Jefes de grupos de apoyo en habilidades interpersonales, como motivar, dar consejos y comunicarse con sus subordinados. Si ustedes tienen tiempo, busquen, hay una teoría de administración que se llama
trabajadores felices, algo así. Y ahí se van a dar cuenta de que después empezaron a darse cuenta que, ¿y por qué ustedes se empiezan a dar cuenta que las empresas, las mineras acá, cuando llegan, ¿qué es lo que hacen? Generan grupos, o sea, generan espacios donde los trabajadores pueden ir con su familia. Las vertientes, acá en Antofagasta, inicialmente era de una compañía minera, ahora puede ir toda la comunidad de la Coviefi. Y podemos entrar a cualquier hora y podemos ocupar las canchas, podemos ocupar el gimnasio que tienen al fondo y las piscinas. Con una boleta de luz, agua, que diga que tú vives acá en la Coviefi. Bueno, Pero obvio, inteligencia. Te da un sentido de pertenencia hacia esa organización minera. No solamente de las claro, personas que trabajan en ella, sino que de la comunidad. la comunidad, claro. Claro, Es como lo que hizo Minera Escondida fundaciones. Sí, po, al hacer la Fundación Minera por Escondida, supuesto. al poner los consultorios dentales, los jardines infantiles, aporte de Escuelas, Minera Escondida, escuelas, el centro minero ese de capacitación que tiene allá en el lado norte, por abajo, sí, por la Radio Topic. Sí, El generar proyectos educacionales donde ellos tomaban niños del industrial, tercero o cuarto medio, y le ofrecían inmediatamente trabajo. Entonces los niños salían con 18, 19 años y lo especializaban ellos. Ellos lo capacitaban en un enfoque de competencia, los paseaban por todos los lados los cabros y elegían dónde trabajaban mejor y ahí se quedaban. Esos niños claro. empezaban a trabajar a los 20 años, a los 40 años ya eran viejos y los despedían. La sí. minera escondida a los 40, 45 años te llega a un acuerdo, no te despides sin nada, por supuesto, llega a un acuerdo contigo y tú sales del trabajo. Pero un acuerdo. Claro, El ya, famoso ya retiro voluntario. Claro, por supuesto, te acogen a retiro voluntario. Entonces, el experimento que genera Elton Mayo, dice él, no solamente el trabajador tiene que tener un mejor espacio físico, la mejor tecnología, ni siquiera incentivos tanto laborales, sino que el trabajador tiene que tener un sentido de pertenencia, tanto con la organización y unas relaciones laborales con sus compañeros de trabajo. No estoy hablando de lo que dije recién, que seamos todos amigos, pero que tengamos buenas relaciones laborales, que tengamos comunicación, que exista un sentido de lo que yo digo va a ser tomado como un aporte, se me escucha. Eso es el enfoque en lo que se refiere a la escuela conductual en el sentido de la relación humana, hacia grandes rasgos. ¿Sí? Ya. Y acá, relación humana, dice, producto del experimento de Hawthorne, que después Elton Mayo los perfecciona, el movimiento de relación humana, cuyos postulados más esenciales son que el único móvil del hombre no es el dinero, sino que además son importantes las variables sociales, psicológicas, y que también deben dejarse cierta libertad de iniciativa a los individuos para realizar su trabajo. Ahí le resumí en mejores palabras lo que estaba definido antes. Eso en la prueba es una pregunta de prueba y de desarrollo. Así que estudienlo. ¿Ya? Ok. Y esta es la tarea que voy a dejar y que voy a mandar como taller en la plataforma. Y ustedes la mandan a su grupo de WhatsApp al que todavía no pueda subir a la plataforma. Tienen que definirme en 2, 3 líneas, no más, para que no me entreguen 20 hojas, los diferentes enfoques. Administración de calidad total, reingeniería, administración por competencias, administración por valores. Esos son los 4 enfoques que tienen que desarrollar. Y además, conceptos de planificación estratégica, empowerment, así se llama, empowerment, benchmarking y la ventaja competitiva. Estamos a 4 para el 9 de abril. ¿Sí? Tienen 5 días. ¿Ya? Me lo mandan en un correo o me lo mandan por la plataforma. Profe, dijo que había que definirlo, ¿cierto? ¿Sí? Solamente. ¿Sí? Ah, ya, Nada más. ya. Cortito. No Nada más. quiero... No, por favor, no quiero un recitado ahí. Los enfoques, Ya. uno... siempre traten de no copiar Sí, y pegar. Traten de ya. desarrollar un Que poco con sea sus claro y palabras. conciso. Claro, pero con sus palabras Ya, también, ¿ya? Para que no sea un copy-paste. ya. Porque la idea es que ustedes van a ir aprendiendo. O sea, de la administración por calidad total, todos sabemos que es la teoría de generar procedimientos donde lo importante
bueno, yo les decía recién, el enfoque de calidad total aplica a generar procedimientos, procesos y que estos vayan quedando plasmados en un libro. ¿Sí? La reingeniería, Ya. ¿qué significa? O sea, significa que volvamos a hacer algo, como la Ah, reinvención. La administración por competencia, también se los dije recién, se va probando al trabajador en diferentes áreas, ¿ya? Y Ya. administración por valores, por supuesto, es una administración más humanitaria, que enfoca más a la parte humana. Planificación estratégica, ahí van a tener que ver la planificación estratégica principalmente en las fuerzas de Porter, no se olviden. En la Ya. administración estratégica está Porter. Benchmarking, empowerment y la ventaja competitiva. Todo eso va en la parte estratégica. ¿Sí? Ya, profe. Ya. Terminamos, chicos. Este Power, el FODA y el anterior de los conceptos básicos de administración entra en la prueba del próximo sábado. Ok. Ya. Yo la prueba la voy Profe. a subir a las 10 por correo y tienen hasta las 12 del día para hacerla. No hay más. Ya. A las 12:05 no la recibo. Profe, ¿cómo prueba va a la ser van las a pruebas? hacer por correo, La prueba van a ¿Y cómo va a ser, ser la prueba? conceptos de verdadero y falso, en su mayoría 10, 7 alternativas y 2 preguntas de desarrollo. Ya. Ustedes ahí La van a prueba la tener van su a apunte, así que correo. con Dora yo quiero que tengan puro 6 y 7, ¿eh? Los No acepto, 7. sí, no acepto los 5,9. ¿Ya? No, niños, que les vaya Ya, súper profe, bien. La gracias. va a mandar por Todo correo, va a estar ¿cierto? grabado, lo voy a mandar, ahora mando el enlace porque ya lo grabé, pero estoy esperando que mis técnicos acá, tengo técnicos ellos que me ayudan, no, para subirlo a YouTube. Lo que pasa es que no quiero meter mano porque si después lo elimino, no, pero ya está grabado y ya está el enlace ya. Lo que pasa es que voy a copiar, no, si ya lo hice ya. Voy a copiar el Ya, enlace profe. y lo voy a subir a la plataforma, ¿sí? Se Listo. lo voy a mandar Ya, profe. si no se lo mando por último yo tengo el teléfono de varios de ustedes, entonces ahí lo subo y ustedes lo suben al WhatsApp. Y también se lo voy a mandar por correo, para que no quede ninguno fuera. Excelente. Profe, Dígame, la prueba la va a mandar por correo, por ¿verdad? supuesto. ¿Ah? Ya, Va a estar en la plataforma y por correo, ya. ¿ya? Porque yo sé que el correo es más fácil de acceder. La segunda prueba va a ser una prueba distinta, va a ser una prueba de esas de una sola oportunidad. ¿Qué significa eso? Que ustedes van a tener lo mismo, van a tener que ingresar y van a tener 2 horas para responderla y no tienen más tiempo, porque automáticamente la plataforma te va a decir, te va a cerrar y te va a decir que no te atiende. Ya. Pero por eso la primera prueba la voy a hacer distinta, porque no va a faltar el que no se va a poder conectar, se va a demorar un poco, me mandaron un WhatsApp, porque yo los conozco, me mandan, profesor, oye, tengo problemas, no puedo hacerlo, cualquier cosa. Entonces la primera va a tener más chance. La segunda ya manejamos más el tema de la plataforma y lo vamos a hacer así. Y el examen va a ser igual. ¿Sí? Ya. 20 la primera prueba, Sí. 20 la segunda prueba, 10 el trabajo y los controles chicos que le estoy mandando estas tareas ahora suman 10%. Y Ya. el examen 40. ¿Todo clarito? Sí. Ya. El trabajo de hacer el grupo de 4 personas, ese profe, ¿para cuándo es? Para aproximadamente como el 22 de abril. Yo Para el voy a 22 hacer el grupo de 4 personas. Sí, voy a hacer los grupos. ¿Ya? Y les voy a Ah, decir en ya. qué grupo están, porque ustedes además no se conocen, así que les voy a decir en qué grupo están. Obviamente va a ser con las personas que están siempre conectándose, para que no les vaya a dejar una persona que no se ha conectado, o si puede ser una persona que no se ha conectado, por último que se ponga al día. Ahí voy a ver cómo lo hago. ¿Ya? Ya. Ya. Porque como va a ser máximo 4, para que puedan conectarse a través de la llamada por WhatsApp y así van a poder verse, va a ser más simple. Sí, es mucho más simple el tema de WhatsApp, o sea, nos simplificó la vida el WhatsApp. ¿Sí? Así es. Sí. Ya pues niños, nos conectamos Ya, entonces profe. el próximo jueves, porque yo el martes y miércoles voy a hacerle clase a las chicas que no se habían podido conectar, porque va a ser las clases recuperativas. Como ustedes han venido a todos, Ya. yo me voy a conectar por ella por WhatsApp, porque ellos no tienen cómo acceder a la plataforma. ¿Sí? Entonces el jueves nos Perfecto. conectamos a las 20 horas. Perfecto, profe. Muchas Listo. gracias.
Ok, Y nos chao, vemos estén bien todos. Chao, Tarea, chao, profe. repasen. Buena semana. Chao, cuídense. Igual. Que estén bien, cuídense. Gracias. Ya. Chao. Chao, compañeros. Chao, chao. Chao. Chao a todos. Chao a todos.